El 6 de febrero de 1994, en el pueblo de San Genís de Palafolls, en España, era un domingo y después del almuerzo, un joven de 20 años y su padre tuvieron una discusión. Y el motivo era, vamos a decirlo, era un motivo súper estúpido. Habían tomado leche, el chico de 20 años dejó el vaso de leche sobre la mesa y el padre le dijo que llevara el vaso a la cocina y eso inició esta discusión. Hubo un intercambio de palabras, nada grave en apariencia, el tipo de discusión cotidiana que ocurre en miles de hogares, pero lo que pasó después no tuvo nada de cotidiano. El joven subió a su habitación, tomó una ballesta, un arma medieval que él mismo se había comprado con su propio dinero en Reyes. No era un arma común, no era algo que alguien tuviera guardado por casualidad en su cuarto, era una ballesta de verdad, con flechas reales y con potencial letal. Bajó las escaleras, su padre estaba en el comedor y entonces disparó varias veces. Las fuentes varían entre 3 y 4 flechas, pero está confirmado que los impactos fueron en la sien, nuca y frente. Imagínense, cada disparo fue calculado y mortal. Después de los disparos, el chico no huyó, no entró en pánico. Se quedó ahí, en esa casa junto al cuerpo de su papá, durante unos 15 minutos. ¿Qué hizo en ese tiempo? ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? Nadie sabe eso con certeza, pero cuando ese tiempo pasó, caminó hasta la comisaría más cercana y se entregó. Al presentarse ante los oficiales, les dijo, como si les estuviera contando algo completamente cotidiano, que acababa de matar a su padre. Y no solo eso, también confesó algo más, algo que había hecho apenas un mes antes, algo que había mantenido en secreto y que nadie había logrado resolver. Había sido él quien cometió varios hechos relacionados a descarrilamientos de trenes en España. Este joven era Andrés Rabadán Escobar. Y hoy te voy a contar la historia de cómo este chico que parecía tener una vida normal, que era un chico educado, tranquilo, se convertiría en uno de los casos más polémicos y trágicos de la historia criminal española. Andrés Rabadán Escobar había nacido en 1973 en Premià de Mar y este es un lugar costero que queda en la provincia de Barcelona, en Cataluña. Él era el menor de 3 hermanos y tenemos que decir que la diferencia de edad entre sus hermanos mayores era bastante considerable. Su padre, Marcial Rabadán, era un hombre que trabajaba y llevaba una vida relativamente común para la época. Su madre, llamada Matilde Escobar, era la encargada de la casa y de cuidar a los chicos. Al principio la vida en esa casa parecía ser la de cualquier otra familia catalana de los años 70 y 80. Nada extraordinario, nada que sugiriera lo que vendría después. Sus hermanos mayores, siendo más grandes que él, tenían sus propias vidas, sus propios amigos, sus propias preocupaciones. Así que durante buena parte de su infancia, Andrés creció siendo prácticamente el hijo único en convivencia diaria con sus padres. Su padre salía a trabajar, su madre se encargaba de la casa y él estaba allí, en esa dinámica familiar que parecía normal. Iba a la escuela, jugaba, crecía como lo hacen los niños, pero en el fondo había algo diferente en Andrés. Sus hermanos dirían más adelante que era un chico retraído, que no se relacionaba bien con los otros niños, que había algo distante en él desde muy pequeño, pero nada que los alarmara, o al menos eso pensaban. Según contó después la hija mayor, en la dinámica familiar se vivían muchas discusiones y peleas entre los padres. Al parecer el padre era muy estricto, de carácter fuerte, y su mujer era más bien sumisa. Él solía gritarle y amenazarle con golpearla si le discutía en algo. Todo eso cambió en 1982, cuando Andrés tenía 9 años. Su madre, Matilde Escobar, se autoeliminó. Con el cable de una lámpara en su propia habitación, dentro de esa casa donde vivía Andrés, donde él podía ver esto, donde él podía enterarse de lo que había sucedido, donde él tendría que vivir con esa imagen para el resto de su vida. Una autoeliminación es un acto de desesperación extrema, de dolor tan profundo que la persona ya no ve otra salida. Pero cuando esa autoeliminación ocurre en una casa donde hay un niño pequeño, donde ese niño es tu hijo,
el acto adquiere una dimensión aún más terrible. Para un niño de 9 años, la muerte de su madre es ya de por sí una experiencia traumática. Es perder a uno de los pilares fundamentales de la vida, la persona que lo cuida, que lo ama, que representa seguridad y protección. Pero cuando esa muerte es por una autoeliminación, cuando el niño se entera de cómo pasó, cuando quizás llega a ver o a imaginar lo que sucedió, el trauma se multiplica. No solo pierde a su madre, también queda marcado por la pregunta que ningún niño debía tener que hacerse. ¿Por qué ella decidió dejarlo? ¿Qué tan malo era todo para que ella eligiera irse así? Los hermanos mayores de Andrés decidieron que no podían seguir viviendo en esa casa, el lugar donde su madre se había muerto, donde cada rincón les recordaba lo que había pasado. Así que se fueron. Uno tras otro abandonaron el hogar, dejando a Andrés atrás con su padre. Ninguno de ellos supo cómo manejar el dolor de lo que había ocurrido, y quizás pensaron que alejarse era la única forma de sanarlo. O quizás simplemente no sabían qué hacer y huyeron. Andrés se quedó solo en esa casa con Marcial, con su padre, un padre que en ese momento estaba de luto, que acababa de perder a su esposa de una manera violenta y traumática, que tenía que seguir adelante, que tenía que trabajar y que tenía que lidiar con su propio dolor. Un padre que probablemente no estaba en las mejores condiciones emocionales para cuidar a un niño que acababa de perder a su madre. Un padre y un hijo, los dos atravesando el mismo duelo, pero sin herramientas para comunicarlo y sin manera de ayudarse mutuamente. Andrés pasaba horas solo en su cuarto. Sus hermanos contarían más adelante que era un chico solitario, retraído, que parecía odiar a la gente, que se sentía rechazado por el mundo, que guardaba todo adentro, que no expresaba sus sentimientos y que cada año que pasaba se alejaba más de los demás. Su hermana mayor recordaría que cuando le dijeron a Andrés que su madre se había ido al cielo, él respondió con una crueldad infantil, pero también con una honestidad brutal. Que no, que su madre se había colgado, que no estaba en el cielo, que estaba muerta porque se lo hizo a sí misma. La adolescencia de Andrés fue la de un chico que llevaba un peso enorme en los hombros, que no tenía herramientas para procesarlo, que se iba encerrando más en sí mismo cada día que pasaba. No había psicólogos que lo ayudaran. No había terapia, no había conversaciones profundas con su padre sobre lo que estaban pasando ambos. Solo había silencio, soledad y un joven que crecía en medio de eso, acumulando dolor, resentimiento, rabia y todo guardado en ese lugar oscuro de su mente que nadie podía ver. Igualmente, Andrés tenía un grupo reducido de amigos con los que solía reunirse y salir, y también llegó a tener una novia. Sus hermanos contaron que su padre lo obligaba a trabajar, que Andrés quería hacer otras cosas pero no podía. Según sus hijos, Marcial era un hombre difícil, que no expresaba amor, que no sabía cómo conectar con este hijo que estaba sufriendo. Algunos dirían que Marcial era violento, aunque no de forma física, sino emocional. Que Andrés creció sin sentir que su padre lo amaba y sin sentir que tenía un lugar seguro en el mundo. Con el paso de los años, Andrés se volvió cada vez más extraño, más apartado, más oscuro. Los vecinos lo veían pasar y notaban algo diferente en él. Algunos decían que parecía un chico normal, educado y tranquilo. Otros notaban una frialdad en su mirada y una distancia que era imposible de atravesar. Nadie supo ver realmente lo que se acumulaba en esa mente de adolescente, o quizás sí lo vieron, pero no sabían cómo intervenir, o incluso si es que debían intervenir. En los años 80 y principios de los 90, en un pueblo pequeño de Cataluña, no era común que alguien pidiera ayuda psicológica ni que la sugiriera. El trauma se guardaba, se ocultaba y dejaba que se pudriera adentro. A sus 20 años estudiaba el curso de orientación universitaria en la noche, en una institución de la zona. Había escogido ciencias y le gustaban especialmente la física y la química. Andrés era un joven que había vivido casi la mitad de su vida completamente solo, emocionalmente hablando. Un joven que había visto morir a su madre de la peor manera posible. Este era un chico que había crecido en una casa con un padre que no sabía cómo amarlo. Un joven que año tras año estaba acumulando todo lo que él no podía expresar. Lo que nadie sabía era que este chico, aparentemente, que era tranquilo y educado, estaba
a punto de hacer cosas que cambiarían su vida y la vida de otras personas. Lo que nadie sabía hasta después del crimen fue que este chico estaba cometiendo otros crímenes, por lo menos un mes antes del asesinato de su padre, y que estos crímenes podrían haber afectado fatalmente a cientos de personas. Actos que aparentemente había hecho en completa soledad, sin que nadie lo descubriera, sin que nadie pudiera conectarlos con un joven de 20 años que vivía en una casa tranquila de Saint-Genís de Palafolls. Había sido él quien había provocado 3 descarrilamientos de trenes en Barcelona, poniendo en riesgo la vida de cientos de personas. El primero de estos descarrilamientos ocurrió el 15 de diciembre de 1993. Un tren de cercanías Renfe que hacía la ruta Blanes-Barcelona se había salido de las vías en un punto peligroso, justo en una zona suspendida sobre el mar. Adentro viajaban aproximadamente 150 pasajeros. Gente que iba al trabajo, que volvía a su casa, que no tenía idea de que algo malintencionado había sido hecho en esas vías. Cuando el tren se salió, fue un susto enorme, pero por suerte no hubo heridos. El tren se quedó colgando, pero no volcó. El segundo descarrilamiento fue el 4 de enero de 1994. Nuevamente un tren de cercanías en la misma ruta, con 12 pasajeros adentro, y esta vez el tren quedó suspendido en un puente a 12 metros de altura sobre el río Tordera. De nuevo podría haber sido una tragedia, pero por suerte nadie salió herido. Pero la empresa Renfe estaba cada vez más preocupada. ¿Qué estaba pasando? ¿Había alguien saboteando deliberadamente las vías? El tercero y último descarrilamiento fue el 17 de enero de 1994, tan solo 2 semanas después del segundo descarrilamiento. Nuevamente fue en la zona de Tordera, nuevamente sin heridos, pero con daños materiales considerables para Renfe. Para esta época, la policía y la compañía ferroviaria estaban en alerta máxima. Había un saboteador en las vías, alguien que parecía saber exactamente qué hacer, con una precisión técnica que sugería conocimiento e inteligencia. Lo que hizo Andrés fue meticuloso. Cuando examinaron las vías después, descubrieron que alguien había desenroscado los tornillos de las traviesas, esas piezas de madera o de hormigón que van cruzadas bajo los rieles para mantenerlos firmes y separados. Las había serruchado con cuidado y luego desplazado los raíles de su posición original. Pero no solo eso, había pintado los raíles con aerosol negro para que no fueran descubiertos fácilmente por inspectores. Había colocado cinta aislante en el trazado original para que los sistemas de detección no funcionaran. Incluso había hecho un puente eléctrico para que el semáforo rojo no se encendiera cuando el tren llegara a esa zona. Todo esto requería conocimiento técnico, inteligencia, planificación y también mucha maldad. Como les decía, cuando estos sabotajes ocurrieron, la policía no lo tenía identificado como responsable de los descarrilamientos. Las investigaciones se centraban en la escena de las vías y en la hipótesis de un saboteador anónimo, pero nadie sabía quién era. Recién cuando Andrés se presentó a la comisaría, después de matar a su padre, no solo confesó el parricidio, también de manera espontánea reconoció ser el autor de los 3 descarrilamientos de trenes y explicó con detalle cómo había manipulado las vías. A partir de esa confesión y de la coincidencia exacta entre lo que describió y lo que ya constaba en los informes técnicos, la policía cerró el círculo y lo señaló oficialmente como el responsable de los sabotajes. Andrés confesó todo esto con detalle a la policía, pero cuando le preguntaron por qué lo hizo, su respuesta fue simple: para vengarse de todos. No explicó más, no profundizó. Solo eso, venganza. Una venganza abstracta, sin un objetivo específico, sin una razón aparente que justificara poner en peligro a cientos de desconocidos. Lo más inquietante es que Andrés parecía vivir una doble vida. Por un lado, era el chico tranquilo que vivía en casa con su padre, que los vecinos veían pasar, que aparentemente llevaba una vida normal. Por el otro, este joven que en secreto
Planeaba sabotajes ferroviarios, que accedía a las vías sin ser visto y que manipulaba sistemas técnicos complejos con una frialdad profesional. ¿Cómo había aprendido a hacer esto? ¿Dónde había adquirido los conocimientos técnicos? ¿Cómo no fue descubierto en esos meses? Los registros policiales y los informes posteriores nunca dieron respuestas claras. Lo único seguro fue que para finales de enero de 1994, Andrés dejó de sabotear trenes y apenas un mes después, el 6 de febrero, disparó la ballesta contra su padre. Era como que estaba demostrando esa rabia que él tenía dentro con estos sabotajes y que después él necesitaba hacer algo más personal, algo con alguien más cercano. Marcial Rabadán era el padre de Andrés, y después de la autoeliminación de su esposa en 1982, él se quedó como el único responsable de su hijo menor. Y tenemos que decir la verdad, no hay mucha información de quién es Marcial. Era un padre viudo que trabajaba, que intentaba seguir adelante después de una tragedia personal monumental. Pero lo que sí sabemos es que la convivencia entre él y su hijo menor se había vuelto difícil, tensa, y que para muchos en la familia vivir bajo el mismo techo que Marcial era casi insoportable. La hermana mayor de Andrés, llamada Mari Carmen, fue quien años después hablaría más claramente sobre lo que significaba vivir con Marcial. Ella describió su experiencia en casa como un calvario. Dijo que cuando Andrés llegaba por la noche, después de la escuela, se ponía a estudiar porque deseaba hacer otras actividades con su vida, otras que su padre no le permitía. La dinámica era de control, de imposición, de un padre que no sabía cómo conectar con un hijo que sufría profundamente después de perder a su madre. Mari Carmen también reveló algo muy importante. Ella misma había tenido que irse de esa casa porque no podía soportar vivir con Marcial. Cuando su madre murió, Mari Carmen se hizo cargo de Andrés como si fuera su hijo, intentando cuidarlo y protegerlo. Pero eventualmente, ella también tuvo que abandonar el hogar. Y cuando se fue, dejó a Andrés solo con su padre. Esa decisión, aunque entendible, significó que Andrés perdiera también a su hermana, a la persona que lo cuidaba, a la que en cierto modo reemplazaba el papel de su madre. Marcial no era un hombre que expresara amor abiertamente. Sus hermanos lo describirían como alguien lejano, difícil, que no sabía cómo comunicarse con un adolescente que estaba atravesando el peor trauma posible. La autoeliminación de su esposa había dejado a Marcial también quebrado, también tratando de sobrevivir emocionalmente. Pero esa supervivencia emocional de Marcial no le permitía estar disponible para el sufrimiento de su hijo. Estaban los dos viviendo bajo el mismo techo, los dos de luto, los dos incapaces de ayudarse mutuamente y los dos hundiéndose en la soledad. La casa donde vivían se había convertido en un lugar de silencio y tensión. No había cálidos abrazos, no había conversaciones sobre lo que ambos estaban sintiendo. Había control, había trabajo forzado y un joven que se iba encerrando cada vez más en sí mismo. Había un padre que no sabía cómo amar a un hijo que necesitaba amor más que nunca. Entonces llegó el 6 de febrero de 1994, un domingo como cualquier otro. Padre e hijo habían terminado de comer. Mientras Marcial preparaba los vasos de leche en la cocina, los dos tuvieron una discusión. El detonante fue trivial, una diferencia sobre esos vasos de leche, sobre qué hacer con ellos. Un desacuerdo completamente menor sobre un detalle cotidiano. Pero para Andrés, en ese momento fue la gota que rebasó el vaso. Subió a su cuarto, tomó la ballesta que se había comprado en Reyes. Recordemos que para hacer una compra por Reyes era un arma 100% real, con flechas reales. Bajó nuevamente a donde estaba su padre y le disparó. En el juicio, Andrés Rabadán declaró que oía voces en su cabeza y que según él, esas voces influían en lo que hacía. Dijo que al darse cuenta que la primera flecha había alcanzado la cabeza de su padre, lanzó otras dos de forma deliberada, justificando luego que lo hizo para evitar un sufrimiento prolongado a su padre. Después sacó una de las flechas, colocó una almohada bajo la cabeza de su padre y permaneció a su lado alrededor de 15 minutos hasta que vio que había muerto.
Una vez que comprobó que ya no tenía vida, salió de la vivienda, subió a su moto y se dirigió por cuenta propia a la comisaría de Palafols para entregarse. Desde allí regresó con los agentes hasta la casa familiar y aguardó la llegada de la Guardia Civil, manteniendo con ellos una conversación aparentemente normal sobre asuntos diarios, entre ellos sus estudios en el instituto. Si amaba Andrés a su padre o si lo odiaba, era algo que nunca estuvo del todo claro. En el juicio, años después, Andrés declaró que quería a su padre, que lo amaba, que cuando lo mató no sabía lo que estaba haciendo. Pero las acciones muchas veces dicen más que las palabras. Alguien que ama a su padre no le dispara varias flechas con una ballesta. Alguien que está en su sano juicio, que se da cuenta de lo que está haciendo, no continúa disparando después del primer impacto. Lo único que estaba claro es que años de resentimiento, de soledad, de falta de amor genuino, de control constante, de un padre que no supo estar allí para su hijo, culminó en ese acto de brutalidad el 6 de febrero de 1994. Marcial Rabadán, sin saber realmente cómo había llegado a ese punto, se había convertido en una víctima de la propia incapacidad de su familia de poder procesar el duelo, para comunicarse y quererse. El juicio de Andrés comenzó en marzo de 1995, un poco más de un año después de haber asesinado a su padre. Los fiscales estaban pidiendo que él fuera juzgado y fuera condenado por parricidio, pero había una pregunta más importante. ¿Estaba él competente para pasar este juicio? ¿Él era responsable realmente y tenía las capacidades mentales suficientes como para ser realmente condenado? Esa era la pregunta que se tenía en ese momento. Las evaluaciones psiquiátricas fueron exhaustivas. Los peritos concluyeron que Andrés sufría de esquizofrenia paranoide, una enfermedad mental severa que lo hacía ver el mundo de una manera completamente distorsionada, donde todo era una amenaza, donde la realidad se mezclaba con los delirios. Si esto era cierto, entonces Andrés no era responsable de sus actos. Una persona en estado psicótico no puede entender la gravedad de lo que hace. El tribunal decidió declarar a Andrés inimputable por el parricidio. Fue absuelto del asesinato de su padre, pero no fue liberado. En su lugar, fue condenado a 20 años de internamiento psiquiátrico como medida de seguridad. Ingresó en centros psiquiátricos penitenciarios donde pasaría casi 2 décadas de su vida. Durante esos 18 años en prisión, Andrés intentó escapar 3 veces. Una vez fue casi exitosa. También intentó autoeliminarse. En 2004 escribió una carta amenazante a una enfermera de la prisión, lo que le costó 1 año y medio adicional de cárcel y una multa. Pero también hizo otras cosas. Escribió, pintó varias obras, publicó un libro llamado Historias desde la cárcel, se casó el 2 de septiembre de 2003 con Carmen Montt, una auxiliar de enfermería de 27 años que trabajaba en Quatre Camins, la prisión psiquiátrica donde estaba internado. Él tenía 30 y se casaron dentro de la cárcel. Los psiquiatras que lo trataban estaban divididos. Algunos decían que estaba completamente curado, que no tenía síntomas de enfermedad mental. Otros insistían en que seguía siendo peligroso y que podría reincidir. La Fiscalía de Barcelona llegó a mencionar que Andrés tenía un alto riesgo de conducta violenta en el futuro. Pero los médicos que lo atendieron directamente llegaron a mencionar que esto era completamente lo contrario, que este chico era inofensivo, como cualquier otra persona. En el año 2012, después de 18 años en prisión, Andrés fue liberado. Los psiquiatras que lo atendieron ganaron este debate. Ellos dijeron que él estaba curado, que él ya no era un peligro para la sociedad. Y de esa manera él se fue a vivir en el anonimato, lejos del público, de los comentarios y de la prensa. Nadie sabe exactamente dónde está ahora. No hay registros públicos de sus actividades. No volvió a delinquir, al menos
No que se sepa. Simplemente desapareció en la sociedad como una persona más. Como si los 18 años en los centros psiquiátricos nunca hubieran ocurrido. Como si el crimen nunca hubiera pasado. Mari Carmen Rabadán, la hermana mayor de Andrés, contó que con el tiempo logró perdonarlo y que su deseo es que también reciba el perdón de Dios. Ella fue la última familiar en verlo antes de los hechos y durante años arrastró la sensación de que tal vez podría haber percibido antes el grave problema que él tenía. Pasados muchos años, en el documental El Perdón, Mari Carmen reveló que cuando era niña su padre entraba por las noches en su habitación y la tocaba donde no debía, algo que terminó empujándola a marcharse de casa y vivir sola. Explicó que le confesó estos abusos a Andrés el día previo al parricidio y que desde entonces vivió con la pesada idea de que su relato había sido el detonante. Sin embargo, según relata, su hermano insistía en que ella no era responsable, que su deterioro ya venía de antes y que aquella confesión solo se sumó a un malestar que llevaba tiempo acumulando. Lo que quedó sin responder es lo más importante. ¿Estaba realmente loco cuando mató a su padre? ¿Sufría esquizofrenia paranoide o simplemente fingió tener una enfermedad mental para evitar responsabilidad penal? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos. Andrés mismo, años después, habló del crimen con una frialdad terrible. Podía reconstruir lo que había hecho como si estuviera hablando de otra persona, sin mostrar emoción genuina y sin arrepentimiento visible. ¿Era esto un síntoma de su enfermedad mental o era simplemente quién era él? El caso de Andrés Rabadán dejó más preguntas que respuestas sobre cómo el sistema penal español trata la enfermedad mental, sobre si el internamiento psiquiátrico es realmente una cura o solo un lugar donde guardamos a las personas que no sabemos cómo tratar, sobre si alguien que comete actos tan brutales puede realmente rehabilitarse y vivir en sociedad sin volver a lastimar a nadie. Esta es una historia muy triste porque tenemos por un lado al padre que era un abusivo psicológicamente, por decirlo de alguna manera, pero también este chico que vivió muchos traumas, la muerte de su madre, no recibir amor en la casa, y hace que sea un caso complejo, y creo que esto también, por todos estos ingredientes, hizo que sea una historia y una leyenda prácticamente en España. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.